Ingresamos al último tramo de Claves Políticas de hoy con el tema del sistema carcelario. Teníamos la visión del comisionado parlamentario Álvaro Garcé, comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Y volvemos con la mesa de los senadores Bayán y Penades. Quedaron muchas cosas por ver y cuestiones de posibles soluciones que se pueden encaminar, se pueden adoptar o no. Bueno, Si es fácil, soluciones, concesión de obra pública para la construcción de más cárceles, utilización de infraestructura improductiva del Estado para descomprimir la situación de las mismas, modificación del sistema penal, del proceso penal. Hay que trabajar y en serio en la modificación de todo lo que es el sistema de procedimiento penal. Ya en el Parlamento hay un proyecto que esperemos en el correr de esta y la próxima legislatura podamos aprobar. Políticas educativas, de las que estuvimos hablando, trabajo con la policía. O sea, esto es un fenómeno multicausal que se va a ir agravando, lamentablemente, porque además han aparecido nuevos elementos para el delito, mucho más complejos, en donde el manejo de dinero es gigantesco. Le pongo un ejemplo, el narcotráfico. La necesidad de la construcción de una cárcel de altísima seguridad en Uruguay se impone para tratar de llevar a ellas y desviar a ellas narcotraficantes, delincuentes peligrosos, jefes. Lo hablábamos con el senador Bayán mientras que estábamos escuchando al comisionado, jefes de hoy que tienen hoy muchas veces el control de muchas de las cárceles en nuestro país. No nos olvidemos de un elemento central: la custodia perimetral de las principales cárceles de nuestro país hoy la lleva adelante las Fuerzas Armadas. O sea, tuvieron que recurrir hace administraciones atrás por verse desbordada la situación a que las Fuerzas Armadas llevaran a la custodia, y esa situación sigue existiendo hoy. Hoy son soldados de la Fuerza Aérea, de la Armada y el Ejército Nacional que muchas veces en condiciones infrahumanas llevan el control perimetral de las cárceles, buscando además una legislación que atendiera esa nueva realidad que es entre el cerco perimetral y el segundo cerco, una situación por la cual ese soldado no se viera mañana perjudicado si tuviera que actuar con armas como en el pasado ha sucedido. O sea, es enorme la situación que se debería de enfrentar y que yo creo que en el próximo gobierno primero tendríamos que intentar de lograrlo hacer con acuerdos parlamentarios y políticos a mediano y largo plazo, que lamentablemente no se han dado en esta administración. Esperemos que la próxima sea cual sea el gobierno que gane las elecciones. Y luego sí ponernos a trabajar y en serio en la infraestructura. O sea, tenemos que buscar y ser muy creativos. En el mundo hay sistemas que funcionan y funcionan muy bien. El comisionado hablaba del sistema chileno, no vayamos al norteamericano, vayámonos al chileno. Y buscar mucha inventiva y mucha creatividad para lograr ese tipo de situaciones. Porque lamentablemente, como usted bien decía, es un componente más de la inseguridad que hoy en nuestro país reina, y en ese sentido tenemos que atenderla y con mucha eficacia y eficiencia. Para que los televidentes tengan una idea, en la década del 90, las rapiñas eran más o menos 2.736, hoy son más de 8.797. Los hurtos en la década del 90 eran 52.000, hoy son 102.000 los denunciados. Y se está declarando que se denuncia más o menos el 40% de lo que sucede. Claro, yo leía en el libro, en el trabajo de Garcé, que hablaba sobre la rapiña. Cuando se hace el Código Penal prácticamente era inexistente la rapiña. O sea, y las modalidades van cambiando y además van cambiando otros componentes, como mencionaba el narcotráfico. Eso también es una brutal tentación para la corrupción y las complicaciones del manejo policial. Además tenemos que comprender que lo que ha sucedido a lo largo de las últimas décadas es un cambio profundo en la escala de valores de la sociedad. Y ese cambio profundo no es ajeno a los tipos de delincuencia. Delincuencia hubo siempre. Yo era un niño hace muchísimos años y los delincuentes sabían. Yo recuerdo cómo eran los delincuentes. Yo me tomaba el ómnibus para ir a la escuela y veía a los punguistas robando en el ómnibus. Le metían los deditos en el bolsillo y le sacaban la plata, sin tocarle el cuerpo prácticamente. Era una forma de delincuencia, muchísimo menos violenta. Hay delincuencia, había delincuencia. Hoy no solo es el problema de que nosotros tenemos el problema de mayor cantidad de delitos, sino que tenemos además el problema de mayor característica mucho más grave y violenta de los delitos. Y por supuesto que a eso tampoco es ajeno el tema de la droga. La droga
como elemento que provoca, sobre todo en los sectores jóvenes, actitudes de delincuencia y también a la inversa. Delincuencia que encuentra en la droga el negocio. Entonces, yo no sé si hay más, en este momento en la pasta base, más traficantes o más consumidores, o en definitiva todos son consumidores y traficantes. Familias enteras viviendo de la distribución de la droga, familias de drogaditos viviendo de la distribución de la droga, de la droga berreta, de la pasta base. Pero yo coincido absolutamente en qué es lo que importa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? Yo coincido con el diagnóstico que hace el comisionado parlamentario. No podía ser menos, él es quien nos asesora a nosotros. Coincido con lo que plantea Penades. Yo le haría un agregado que me parece central. ¿Por dónde hay que comenzar? Yo creo que hay que comenzar inmediatamente por sacar las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior. Si definimos claramente el objetivo, y el objetivo del sistema carcelario debe ser reeducar, y creo que en eso coincidimos absolutamente todos, que es una perversidad tomar delincuentes y devolverlos como delincuentes a la sociedad. O devolverlos peor. O devolverlos peor. Entonces, por los delincuentes y fundamentalmente por el resto de la sociedad tenemos que lograr la reeducación. Si tenemos que, como objetivo central del sistema carcelario, la reeducación de los presos, es evidente que tenemos que poner esa institución bajo la égida de quien está realmente apto para poder cumplir con ese objetivo. Yo me pregunto y les pregunto, ¿les parece a ustedes que son los funcionarios policiales del Ministerio del Interior los que están más calificados y capacitados para reeducar a los presos? ¿Se caracteriza la composición de los funcionarios de ese tipo de ministerio por ser de las más altas calificaciones, sobre todo en los niveles educativos? ¿Son profesionales de la educación? ¿Son psicólogos? No, evidentemente no. Entonces, si nosotros queremos una institución que reeduque a los presos, tenemos que poner el sistema carcelario en la órbita que pueda cumplir con esa función. ¿Cuál puede ser esa institución? Pueden ser variadas. En una época en el Uruguay estuvo bajo la órbita del Ministerio de Educación y Cultura. Puede crearse una institucionalidad distinta. Puede pensarse en un organismo que tenga actividad interministerial, multidisciplinaria, por ejemplo, como el MIDES. Yo no estoy proponiendo nada en concreto, que nadie se asuste. Estoy diciendo que tenemos que sacarnos de la cabeza, o mejor dicho, ponernos en la cabeza la idea que tiene que las cárceles salir de la órbita del Ministerio del Interior y buscar la institucionalidad que corresponda de acuerdo a los objetivos que pretendemos. Y creo que además, y esto que voy a decir ahora desde mi punto de vista no es menor, creo que las políticas de reeducación no se pueden ni se deben limitar exclusivamente al recluso mientras el recluso está en el establecimiento penitenciario. Tiene que ser para el recluso y su familia. Porque ese recluso, que es un delincuente, es parte de un entorno al que va a tener que volver. Y existe una íntima relación. Hoy recién estábamos hablando, tú planteabas el tema de la pasta base o el tema de la droga, y yo decía la forma de distribución y el negocio casi familiar que existe en torno a la droga. Es imprescindible, si queremos que un preso sea reeducado, no solo actuar sobre él, sino actuar también sobre su contexto, por lo menos su contexto familiar. Yo creo que acá está el centro. Después podemos discutir si es necesario, si las cárceles deben ser privadas o no, si debe ser por concesión o no. Yo con toda franqueza no me preocupa demasiado el tema. ¿Cómo van a ser? No me preocupa, lo que me importa es que las hagamos. Y nuevas cárceles no con el objetivo de que en Uruguay hayan nuevos presos o más presos, sino para que los presos que hay estén en condiciones de ser reeducados y poder la sociedad cumplir con el objetivo que le manda la Constitución de la República.